como siempre. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, oficial Marlene. Mi presidente, si le regalamos 3 minutitos más para que se pueda conectar la mayor gente, integrantes de la comisión, para que podamos arrancar este webinar. ¿Sale? Aquí esperamos tu señal, Luis. Bueno, pues siendo las 10:33 de la mañana, respetando ahí el tiempo y la asistencia y participación de cada uno de nuestros integrantes de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, damos apertura a este webinar sobre nuevas modalidades de fraudes cibernéticos y acciones para prevenirnos, donde contaremos con la participación de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro presidente nacional de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, el ingeniero Ignacio Manjarrés Ayub. Gracias, Luis Manuel. Pues muy buenos días, muy buenos días a todos los participantes en este webinar. Se ve muy nutrido, qué bueno aprovechar esta oportunidad que tenemos con personal de la Guardia Nacional, a quien agradezco a la licenciada Marlene García Castillo, su oficial ahí de la Dirección General Científica, que muy amablemente, como siempre, a través del general Rodríguez Bucio, nos apoyan para este tipo de webinars. Yo les agradezco a todos que este día 14 puedan haberse conectado, deseándoles un buen día y sobre todo comentándoles... ¿Cuál tarea? Ahí está un micrófono abierto, Francisco. Aquí ya empezó. Ya empezó. Sí, ok. Perdón, para no estar empalmándonos. Agradeciéndoles de antemano a todos los que están aquí presentes en este webinar, este día 14 de junio. Pues yo agradezco de antemano a la gente de la Guardia Nacional, a mi compañero Héctor Méndez, encargado de la mesa de ciberseguridad. Muchísimas gracias, Héctor, como siempre. Y recordándoles que estamos en una quinta ola, también en lo que tiene que ver con la pandemia, y tratar de prever evitar los contagios, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Don Héctor, por favor, si puede hacer la presentación, y aquí estamos a la orden como siempre. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, Ignacio. Muy buenos días a todos, a todas. Primeramente, pues agradecerles el que estén aquí presentes en algo tan importante
como siempre, la colaboración de la Guardia Nacional y su Dirección General Científica, que nos aporta muchísima información de suma utilidad y que nos va a permitir precisamente en estos tiempos, pues estar un poquito más prevenidos. Y si me lo permiten, déjenme presentarles a nuestra participante del día de hoy, la licenciada Marlene García Castillo. Ella es suboficial de la Guardia Nacional en la Dirección General Científica, licenciada en Administración con diplomado en Executive Leadership in Cybersecurity, que es liderazgo ejecutivo en seguridad cibernética por parte de la Universidad de las Américas Jenkins Graduate School, con una especialización en la gestión de la baja de sitios web con instituciones nacionales e internacionales, en colaboración con equipos de respuesta a incidentes de seguridad en infraestructuras críticas a nivel mundial. Ha participado como Data Manager en el proceso de certificación en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo el estándar ISO 27001-2013, específicamente en el proceso de gestión de incidentes de seguridad informática del CERT MX en 2018 y 2019. 10 años de experiencia en desactivación de sitios web apócrifos y relacionado con temas de fraude o phishing, suplantación de identidad, violencia explícita, delitos contra la salud, pornografía infantil. Cuenta con certificación en gestión de seguridad de la información y asimismo con la certificación ECO 757, que es la búsqueda de información en la red pública de Internet para investigación policial. Como verán, tenemos una participación de superlujo, el conocimiento de la licenciada y suboficial Marlene García es realmente bastante vasto y creo que nos va a ser de muchísima utilidad. Sin más, le dejo la palabra a la licenciada y suboficial de la Guardia Nacional de Dirección General Científica, Marlene García. Encantado en saludarte, encantado en que nos compartas la información que nos traes. Muy buenos días, Marlene. Adelante. Muy buenos días a todos y todas. Ingeniero, muchas gracias por la presentación. A nombre de la Guardia Nacional, agradezco a todos que hoy hayan tomado este tiempo para poder darles una información que les puede ser de utilidad durante el transcurso de esta charla, de esta plática, donde veremos algunos temas que son importantes para prevenir delitos cibernéticos dentro de las empresas, de las instituciones, inclusive, ¿por qué no?, a nivel personal. Si me permiten, voy a poner en este momento la presentación para empezar con los temas. Vamos a iniciar. Ok, pues las nuevas modalidades de fraudes cibernéticos que actualmente se están presentando justamente con el motivo de la pandemia. Ya nos decía el ingeniero Héctor, ahorita hay que prevenir justamente la quinta ola de la pandemia, pero derivado de esta situación, justamente los delitos cibernéticos se extrapolaron. ¿Por qué? Porque mucha gente trabajaba desde casa, porque utilizaban el internet, y entonces los delincuentes siempre están buscando la forma de llegar a los usuarios justamente para obtener algún tipo de beneficio económico. Ok, los fraudes más comunes que podemos encontrar son los que están enfocados hacia el comercio electrónico, hacia las transacciones de la banca en línea, y justamente los objetivos principales son las empresas. Hay, dentro de los más comunes podemos hablar del spam, que es el envío masivo de correos no solicitados. Inicialmente estos correos de masivos de spam eran como a través de medios publicitarios. Lo que ellos querían hacer es publicidad. Y justamente esta modalidad la ocuparon los delincuentes pues para mandar algún tipo de código malicioso, alguna liga para redirigir a los usuarios a páginas donde pudieran obtener sus datos financieros o personales. El phishing es la suplantación de la identidad de instituciones reconocidas. Su principal objetivo es obtener información.
¿Qué información les es importante para obtener a través de este tipo de ataques? Pues son los datos personales, son los números de cuentas bancarias, son números telefónicos, todo dato que se pueda vender, porque es importante mencionar que desde el nombre, los números telefónicos, la dirección, son datos que pueden tener un valor en el mercado negro para poder hacer una suplantación de la identidad. El farming es una variante justamente de este phishing o de la suplantación, donde van a redirigir, esta modalidad hace que el usuario redirija a la persona a un sitio, por ejemplo, de un banco, pero no precisamente de su banco legítimo, sino de un banco que puede estar suplantando. Entonces, hay diversas modalidades que vamos a ir viendo poco a poco detalle. Otro de los fraudes que a lo mejor suena común es el phishing. Por el nombre tal vez no se reconozca, pero sí cuando la acción, que es el llamar por teléfono, cuando les llaman por teléfono para obtener datos financieros y personales a través de una llamada telefónica, estamos hablando de que está sucediendo este tipo de fraude. Generalmente todos los fraudes que son el objetivo principal es estafar a los usuarios, es una modalidad bastante antigua. Sin embargo, las nuevas tecnologías han permitido que este tipo de acciones lleguen a un mayor número de personas y que justamente puedan obtener estos datos. ¿Qué se utiliza para esto? La ingeniería social. Podemos ver una modalidad o una combinación de varias modalidades. Por ejemplo, el spear phishing. El spear phishing es una modalidad en donde se le envía un correo electrónico a los usuarios, pero el objetivo principal, por ejemplo, puede ser el espionaje, puede ser obtener datos o información de transacciones financieras. Está dirigido a un grupo específico. Puede ser justamente para obtener información de algún tipo de proyecto, para obtener algún tipo de información de alguna empresa, cómo se manejan, cómo son las transacciones, y de ahí derivar en otro tipo de estafas, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hace este tipo de ataques, lo que pasa es que puede llegar un correo justamente a los directivos, a las personas que manejan las finanzas en las empresas, les puede llegar un correo de algún tipo, por ejemplo, del departamento de seguridad o de informática, donde les piden que actualicen su contraseña. Entonces, si no hay, por ejemplo, un oficio o un memorándum o un medio que les diga a la empresa a través de un comunicado, oye, vamos a cambien sus contraseñas, y que no sea algo que sea común o que sea una política, normalmente les llega a los directivos, cambia tu contraseña. Entonces la persona que maneja las finanzas o que algunos directivos, pues, ahora sí que por políticas y por poder reunir a esta política, lo que hacen es pues cambiar su contraseña sin saber que a lo mejor le están enviando sus datos a un delincuente. Sí, les piden su nombre, su departamento, su correo, su contraseña anterior y su contraseña actual. Entonces, siempre que se vaya a hacer en una empresa algún tipo alguna actividad de este tipo, es importante hacer un comunicado en las empresas de decir, oye, tenemos una campaña donde vamos a cambiar las contraseñas, y si no hay tal campaña, entonces hay que comunicarse con el departamento de informática. ¿Por qué? Pues para saber si realmente ellos están pidiendo el cambio de la contraseña o por qué se tiene que cambiar la contraseña antes de hacer este cambio. Podríamos evitar de esta manera pues algún tipo de fraude o de robo de datos. Hay otro tipo de fraudes que también se están presentando en aplicaciones. Justamente derivado de la pandemia, mucha gente se vio en la necesidad de solicitar este tipo de préstamos. Y cuando se les acercan las tecnologías de la información, le dicen, puedes obtener un préstamo desde la comodidad de tu casa. Entonces, las personas dicen, bueno, sí, ¿por qué no? Voy a tomar este préstamo para refinanciar mi negocio, para salir adelante, para obtener un préstamo personal o para negocio. Sin embargo, estas aplicaciones lo que hacen
es que una vez que se instalan y que no están reconocidas justamente por la Conducef como empresas de servicios financieros, lo que están haciendo es que cuando las personas descargan este tipo de aplicaciones, les roban sus datos. En el momento que nosotros descargamos alguna aplicación, nos pide permisos, permiso a los contactos, permiso a las fotos, permiso a la geolocalización. Entonces, lo que hace el usuario es permitir a la aplicación el acceso a toda su información dentro del dispositivo. Pero no solamente paró ahí el daño de este tipo de fraudes en aplicaciones fue más allá. Pues resulta que cuando ya las personas, algunas obtuvieron algún tipo de beneficio, después les estaban cobrando más cantidad de las que le habían prestado y los empezaron a extorsionar, sacaron de la aplicación, sacaron o robaron sus fotos y empezaron a poner algunos mensajes muy fuertes en donde les decían que tenían que pagar y si no pagaban pues los iban a exhibir con sus contactos, ¿sí? Entonces mensajes bastante desagradables con palabras antisonantes que paga, eres una persona que no pagas y bueno, fue bastante estresante porque a través de este tipo de aplicaciones se desarrolló un tipo de extorsión. Si no me pagas te voy a exhibir. Entonces es importante verificar qué tipo de aplicaciones se descargan en los celulares y antes que descargar esta aplicación hay que ver con la Conducef si este tipo de aplicaciones están asociadas a servicios financieros. ¿Sí? Porque muchas veces hay este tipo de aplicaciones que cuando la gente quiere denunciar, pues resulta que las empresas no están registradas o no están reconocidas como empresas de servicios financieros. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que descargamos. Otro tipo de fraudes que también se están presentando son a través de los mensajes de mensajería instantánea. Por ejemplo, cuando se ocupa WhatsApp, ¿sí? Anteriormente se conocía como CMS, que eran mensajes de texto, como se conocían, te ganaste un auto o si le cargas a tu tarjeta te vamos a regalar 500 pesos. Realmente esta estafa tiene muchísimos años, sin embargo, ahorita con las tecnologías de la información, pues ha cambiado la modalidad porque ahora se muda a mensajería instantánea, ¿no? Por ejemplo, a WhatsApp. Entonces, como ven en los ejemplos, pues hay algunos ahí de que te han ganado un auto, de que te ganaste cierta cantidad de dinero. Y déjenme decirles que los delincuentes se hacen presentes en cada festividad, ¿no? Entonces, que si es Navidad, que si es el Buen Fin, que si es el regalo del Día de las Madres, que es el Día del Amor y la Amistad. Justamente ahorita con la festividad del Día del Padre, pues está circulando en internet que entres a un concurso del Día del Padre y que te vas a ganar pues una hielera de cerveza, ¿no? De reconocida marca. Entonces, pues la gente ahí empieza a pasar, no solamente a contestar y hacer que estas personas accedan a sus datos en su teléfono, sino que todavía comparten el mensaje porque eso es lo que pide el mensaje, ¿no? Ahora compártelo con 10 amigos más. Y entonces, aparte de que ya obtienen tus datos financieros y personales, también obtienen el de tus contactos porque se los estás reenviando a ellos. Entonces, estas modalidades siguen surgiendo todos los días. La temática, por ejemplo, que podemos observar en este tipo de fraude, por ejemplo, puede ser los videos, ¿no? ¿Eres tú el video? Justamente son mensajes que alarman o que hacen que la gente tenga la curiosidad de poder darle clic al link. Entonces, también, por ejemplo, con la necesidad de un trabajo, ¿no? Ha sido seleccionado para un trabajo en la plaza en plaza de gobierno o te hemos bloqueado tu tarjeta de seguridad. Tenemos un paquete en la aduana, por ejemplo, son las temáticas, ¿no? Entonces la gente dice, ¿qué tipo de paquete? ¿Habrá sido de alguien que conozco en Estados Unidos o algún familiar? Entonces la gente tiene esa curiosidad y si le llegó por error el paquete, pero por unos pesos puede obtener algún paquete o algún tipo de bien que pudiera ser
de mayor valor. Esa es la intención, ¿no? Lo que le hacen creer el delincuente al usuario, ¿no? Por ejemplo, también no falta la excusa de que perdí mi celular y mis contactos, por favor, regresa a la agenda, ¿no? Y entonces las personas se empiezan a dar ahí la información, a dar sus teléfonos, y pues como les comentaba, no son estacionales. Por ejemplo, ahorita está el concurso del Día del Padre, a veces cuando es el Buen Fin hacen las ofertas del Buen Fin, cuando están las vacaciones de verano, pues también los delincuentes siempre van a tomar una temática que atraiga o que sea atractiva para los usuarios y poder engancharlos, para llevarse con ellos pues los datos financieros y los personales. Otro tipo de fraudes que también están sucediendo en Internet son justamente cuando se comprometen los correos de negocios. ¿Por qué? Este tipo de ataques justamente tiene que ver con ingeniería social. Recordemos, ahorita les comenté del tipo de fraude del spear phishing, donde ves un ataque dirigido. Bueno, pues una vez que ya pudieron haber entrado allá a las cuentas de correo, pudieron obtener un usuario, una contraseña, pues empiezan a ver qué más hay en el correo de la persona, ¿no? Y por ejemplo, se pueden dar cuenta quién lleva las finanzas, cuándo son los pagos, a qué empresas, qué días hacen las transferencias, algún tipo de movimiento que tenga en general la empresa, ¿no? Entonces, lo que hace justamente esta técnica de fraude es fingir o hacer un correo casi parecido al no sé, al del director o a la persona que lleva las finanzas, o inclusive del propio proveedor o del cliente. ¿Sabes qué? Ya no al proveedor, por ejemplo, ¿no? Ya no me pagues ya no me pagues en esta cuenta, vamos a cambiar la cuenta de transacción. Entonces, justamente ahí empiezan los engaños, ¿no? Cómo se comprometen y los usuarios muchas veces no se dan cuenta que justamente el correo electrónico se parece mucho, pero a veces cambia por una letra. Entonces, antes de hacer algún tipo de cambios, de hacer algún tipo de transacciones, pues hay que pues sí, comunicarse con el proveedor o con el cliente. Oye, tú me estás pidiendo, me estás cambiando, tú me estás diciendo que te cambie justamente el pedido o que te esté cambiando el depósito. Hay que verificar justamente para evitar caer en este tipo de ataques que están justamente llegando a las personas que están manejando las finanzas de las empresas. Entonces, nos damos cuenta que justamente en este ataque, pues el delincuente va a interceptar la comunicación, va a verificar los datos, qué se puede obtener, qué es valioso, qué no es valioso, va a desviar los recursos y finalmente, pues, obtener estos recursos financieros. Este tipo de ataques se está presentando en algunas empresas. Algunas empresas han llamado justamente para indicar que realizaron, que su proveedor les pidió que cambiaran la cuenta de depósito y resulta que no le depositaron al proveedor, le depositaron al delincuente. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de fraudes y estar siempre alerta. La seguridad no es absoluta. Entonces siempre debemos estar justamente con este tipo de temas, actualizándonos, cuáles son las tendencias que están sacando también los delincuentes para nosotros tener ese tipo de prevención. Por ejemplo, hemos tenido algunos tipos de reportes en donde les han clonado el chip del celular, ¿no? Justamente este tipo de eventos se llaman, bueno, lo denominan SIM swapping, que es justamente cuando el delincuente va a duplicar la tarjeta, va a obtener los datos a través de técnicas de malware o de ingeniería social, va a tener información de esta persona. ¿Qué es lo que hace esta técnica? Bueno, aquí a los que engañan principalmente son a los de las compañías telefónicas, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a un centro de atención de cualquier compañía telefónica con una identificación falsa y le digo, mira, perdí mi tarjeta, perdí mi SIM, entonces ¿me la puedes cambiar? Entonces te piden una identificación, das la identificación falsa y pues justamente se llevan, es así como se van llevando la identidad, ¿no? Pero eso es a través de un proceso de ingeniería social donde ya le mandaron mensajes, donde ya saben el nombre de la persona, el domicilio,
justamente todos los datos a los que se les puede dar. Entonces, cuando se da cuenta el usuario, ya no tiene acceso a su teléfono. Muchos tenemos, por ejemplo, la banca en línea, se tiene ligada al dispositivo móvil. Entonces, esta técnica se utiliza pues justamente para acceder a las cuentas que se tienen en el dispositivo móvil y cualquier información relevante. Ahorita con la pandemia, pues estamos mandando información a través del teléfono, a través de alguna red social, y se manda muchísima información a través de estas mensajería instantánea, y pues es fácil que si con este SIM, y aunado a que el delincuente ya estudió a la víctima, puede obtener su correo electrónico, pues también puede robarle los datos de una manera pues muy fácil. Y entonces pues finalmente tiene acceso al celular, a las aplicaciones y sobre todo pues a las aplicaciones de la banca en línea. Hay otro tipo de modalidad que también se está presentando, al igual que el phishing, que les decía que son fraudes a través de las llamadas telefónicas, pues ese es justamente eso, ¿no? Que les llaman, por ejemplo, a los usuarios o a las víctimas, les llaman y les dicen, oye, te ganaste un Palán, te ganaste un teléfono celular, mira, te vamos a dar justamente este paquete, pero para cambiarte el plan que ahorita tienes de 100 pesos y te lo vamos a cambiar a de menos precio, entonces necesitamos que nos mandes un mensaje al 051. El 051 para cualquier compañía telefónica es el cambio de portabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando alguien les llama y les dice que pues llamen y que les den el NIP. Justamente cuando ustedes marcan a este número, les va a dar un NIP de 4 dígitos que los delincuentes hacen justamente que el usuario o la víctima obtenga estos 4 dígitos y luego les vuelve a llamar y les pide, oye, pásame tu NIP que te dieron para ya darte el premio, y que después con esta clave tú vayas a tu compañía y puedas obtener el premio que te prometimos. Entonces la gente pues quiere obtener su premio y pues muchos no se dan cuenta que están haciendo el cambio de portabilidad y entonces muchos han perdido sus líneas. Y estos, es lo que les digo, por ejemplo, se van el SIM swapping junto con esta otra técnica, pues se van combinando y son formas de que se pueden obtener justamente los datos telefónicos, los datos financieros o los datos del dispositivo o cambiarlo simplemente de compañía. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas llamadas telefónicas de las supuestas compañías. Muchas veces les preguntan, oye, ¿con quién tengo el gusto? Y pues uno ya empieza a dar su nombre, su domicilio, sus datos personales. Entonces, lo más importante de todo esto es que si van a cambiar su plan o que van a hacer algún tipo de cambio o de NIP o que hayan extraviado su SIM, pues es importante que sí acudan directamente con la compañía telefónica y pues decirles qué es lo que está sucediendo. Se llama portabilidad no consecutiva y en inglés, pues, bueno, en algunos foros se le conoce como Slack. Ahora vamos a hablar de otro tipo de tendencias que tenemos en los fraudes en línea, por ejemplo, los códigos maliciosos. Como ya les comenté, pues le ponen algunos nombres, les ponen algunas variantes, pero los códigos maliciosos siempre están presentes en cualquier tipo, ya sea correo electrónico, mensajería instantánea. ¿Qué hace, por ejemplo, este tipo de código malicioso que le denominan Red Line Stealer? Lo que hace es que a través de correos electrónicos van a mandar, por ejemplo, algún tipo de publicidad o algún tipo de documento o una imagen que contiene un archivo ejecutable. Entonces el usuario, al darle clic a la imagen o a la liga, está descargando un archivo ejecutable y pues este correo o tema puede tener, por ejemplo, algún tema alarmante, puede ser el tema de la pandemia, una cura, una vacuna, no sé, algún tipo, no sé, la guerra de Ucrania, cualquier tema interesante para el usuario. Y entonces lo que hace este archivo ejecutable es robar las contraseñas. ¿Cómo se roban las contraseñas? Del navegador, ¿sí? Algunas personas tienen pues esa costumbre de utilizar los formularios autollenables o guardar las contraseñas en los navegadores, en cualquier tipo de navegador. Puede ser Chrome, puede ser Edge, puede ser Firefox, cualquier navegador tiene esa opción de que puedas guardar tus contraseñas, pero hay que tener cuidado con este tipo de
con este tipo de actividad, porque si nosotros guardamos las contraseñas, hay que proteger las contraseñas desde el navegador en configuraciones de privacidad, porque si no, pues lo que hace justamente este malware es robarse las contraseñas que están almacenadas en los navegadores. Como lo sabemos, bueno, por ejemplo, este es un ejemplo muy simple, por ejemplo, en Google, tenemos contraseñas almacenadas, puede ser, por ejemplo, la dirección IP de la empresa, algún servicio que se tenga, en el que se tenga usuario y contraseña. Entonces, lo que hace justamente este malware es robarse estas contraseñas que tenemos almacenadas para estos servicios que se utilizan y que nosotros nada más, cuando nos pide usuario y contraseña, le damos a enter y pues ya lo que hace la aplicación es mandarnos al usuario la contraseña. ¿Por qué es importante protegerse de este tipo de actividades? Porque desafortunadamente a veces los usuarios utilizan las mismas contraseñas que utilizan para sus aplicaciones, las ocupan para sus correos electrónicos o las ocupan para proteger sus dispositivos. Entonces, por eso hay que tener un poco de una diversidad de contraseñas. Pueden ser frases, pueden ser diferentes, pero no ser la misma contraseña para todos los dispositivos o para todas las plataformas. Y hablando de códigos maliciosos, también estamos observando, por ejemplo, que dentro de los códigos maliciosos hay algunos que son bastante fuertes. Algunas empresas desafortunadamente lo han sufrido y se le denomina ransomware o secuestro. El secuestro informático, el secuestro de la información es uno de los problemas que ha estado sucediendo en algunas de las empresas. ¿Por qué? Porque justamente son varias las razones por las que una empresa no puede tener actualizadas sus sistemas informáticos. Pero sí es importante hacer de conocimiento que se deben de tomar las medidas necesarias o al alcance para poder evitar este tipo de delitos. Los códigos maliciosos van a bloquear el acceso a los dispositivos, especialmente este ransomware. No permite que utilicen los dispositivos, las máquinas. ¿Qué hace? Cifra la información. Entonces, ¿por qué es peligroso? Es peligroso porque, por ejemplo, si tienen los estados de cuenta, la nómina, la información, los proyectos, toda esta información que se tiene en los dispositivos, no se va a poder tener acceso a ninguna información. ¿Por qué? Porque lo va a cifrar. Y una vez que lo cifra es como si le pusiéramos un candado a la computadora de, ¿la quieres ocupar? Sí. Bueno, pues lo que queremos es que si quieres ver tu información, necesitamos que nos pagues un rescate. Entonces les mandan una nota, ya sea que lo paguen en criptomonedas, porque también están utilizando esa modalidad de que se pague el rescate en criptomonedas, obviamente para evitar ser rastreados, que sí se puede rastrear, es un poco complejo, pero sí se rastrean. Entonces piden el pago o el rescate en criptomonedas. Y no crean que nada más está para equipos de cómputo. También pueden cifrar algunos dispositivos como los celulares, los discos, las memorias USB, los discos externos. Entonces es importante conocer que este tipo de acciones de acciones delincuenciales están sucediendo en Internet todos los días. Van a bloquear justamente todo el acceso, cualquier acceso a los teléfonos celulares o a los dispositivos, ya sean laptops, ya sean computadoras, cualquier dispositivo se puede cifrar. Y es por ello que es importante contar siempre con los respaldos, pero muy importante, si tienen respaldos, tenerlos en algún lugar externo en donde no pueda acceder el delincuente. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando sucede este tipo de acciones en las empresas, les comentamos, ¿no? ¿Tienen algún tipo, la pregunta es, ¿tienen ustedes algún respaldo? ¿Tienen ustedes algún otro tipo de cómo volver a hacer la continuidad de negocio? ¿Tienen ustedes algún respaldo? Y nos dicen, sí. ¿Dónde? En el servidor. ¿En cuál servidor? En el que cifraron. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde se guarda la información, porque a pesar de que tengamos los respaldos, muchas veces se centra en un solo servidor,
Y entonces en ese servidor resulta que también hasta allá llegó el código malicioso y cifró la información. Pero ¿cómo llegan estos códigos maliciosos a las empresas? Pues a través de los correos electrónicos. El phishing es una de las campañas que más utilizan los delincuentes para enviar este tipo de códigos maliciosos. Por ejemplo, los vectores de ataques. Hay uno, por ejemplo, que es el mal spam. Ya habíamos hablado que el spam es el envío masivo de correos electrónicos. A veces eran de publicidad, pero ahora no, estos de mal spam es una combinación de la palabra malware spam. Es decir, que estos correos electrónicos no solamente están llegando a varias personas o a varias empresas. También están llevando archivos adjuntos en los que se puede descargar algún tipo de código malicioso o compartir información. Por ejemplo, ahorita con la situación de los nuevos cambios, las nuevas formas en que nosotros tenemos que trabajar desde casa o de manera remota, cuando se comparten este tipo de archivos, estas ligas pueden estar infectadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con los documentos. Los documentos, por ejemplo, pueden tener algún tipo, cuando un documento se descarga y les pide abrir un tipo de macros o activar las macros, eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros le decimos activar la macro, estamos descargando el archivo ejecutable y lo que va a hacer es empezar a investigar qué tenemos en la máquina. Dependiendo del programa que nos hayan mandado, ya sea que esté justamente derivado para que sea un ransomware, entonces va a empezar a buscar cuáles son los archivos más importantes de la empresa, cuáles son la información, cuáles son los proyectos, cuáles son las nóminas. Va a empezar a buscar información de la empresa, lo que más pueda obtener, sobre todo los recursos financieros. Entonces, hay que tener mucho cuidado al compartir los documentos. Algunos archivos de Word, algunos archivos PDF tienen este tipo de archivos ejecutables. Entonces, al momento en que se descargan este tipo de archivos, se da paso justamente a que este tipo de códigos empiecen a hacer búsquedas en los equipos, ver cuál es la información que les puede llevar más dinero o que puede utilizarse para este tipo de extorsiones. Y no solamente eso, ya en algunos casos, por ejemplo, el ransomware también cambió, no solamente era de decirles, bueno, pues tengo tu información y si la quieres, te voy a, pues, si no te voy a dar la clave si tú me pagas. No es recomendable pagar nunca el rescate, porque eso no nos garantiza que les van a devolver o que les van a dar la clave. Sin embargo, lo que sí es seguro es que se está financiando la delincuencia. Entonces es importante conocer que este tipo de ataques, pues aparte de que fue más allá de la extorsión, como les digo, empieza a buscar ahora con la nueva modalidad, no solamente busca qué información, si ve una información, algún tipo de documento que pueda ser comprometedor, pues para obligarlos a pagar el rescate, lo que hacen es exhibirlo en redes sociales. Miren, aquí hay un documento en el que pasó esta situación y si no me pagas el rescate, pues yo voy a subir esta información a redes sociales, pues para extorsionarte. Entonces, de cualquier forma, los estafadores están buscando cómo extorsionar a las empresas. Entonces es importante conocer qué está sucediendo y que hay que tener justamente ciertas medidas que vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, pues justamente para no caer en este tipo de fraudes, es importante desconfiar de mensajes alarmantes. Ya lo veíamos, por ejemplo, en los mensajes de WhatsApp, ¿no? Hay que verificar que los mensajes que se reciben provengan de cuentas oficiales. En el caso de la mensajería instantánea, como en redes sociales, siempre hay como una palomita, ya sea en azul, una palomita en azul, y en el caso de WhatsApp hay una palomita con un círculo verde en el que dice que las cuentas son verificadas. Hay que tener cuidado. Justamente algunas empresas, algunas dependencias de gobierno utilizan cuentas verificadas de WhatsApp. Entonces es importante aprender a reconocerlas, igual en redes sociales. Hay que activar siempre el factor de doble autenticación. En el caso de WhatsApp hay una forma, ahorita les comento cómo se puede hacer esta doble autenticación, pero es importante que nosotros tengamos la doble autenticación
tanto en cuentas de correo, en redes sociales. Muchas veces también ha pasado que las cuentas corporativas de redes sociales se han robado. Entonces, es importante conocer que se tenga la doble autenticación, porque muchas veces son engañados, así como vimos de pásame el código del 051, pásame el NIP. Entonces, a través de ciertos mensajes también se le puede robar la contraseña de las redes sociales. Entonces, sí es importante tener el factor de doble autenticación. Hay que evitar ingresar a enlaces desconocidos. Ya les comentaba, por ejemplo, en los mensajes de WhatsApp, siempre es seguro. El usuario siempre va a tener esa curiosidad y le va a dar clic a las ligas. Antes de descargar algún tipo de aplicación, hay que buscar la reputación. Es importante que, por ejemplo, cuando ustedes vayan a descargar algún tipo de aplicación, sobre todo las de préstamos, hay una sección en donde hay comentarios, hay buenos, hay malos, hay que empezar a buscar ahí en esos comentarios y tener mucho cuidado, saber cuáles son los comentarios. Los mismos atacantes o los mismos delincuentes ponen comentarios positivos sobre la aplicación. Sin embargo, cuando revisan los malos comentarios, se dan cuenta que hay gente que dice, no, pues se robaron mis datos, me están extorsionando, o sea, hay que revisar justamente ese tipo de comentarios para identificar la reputación de la aplicación. Aunque si bien es cierto que se bajan de tiendas como son Play Store o Apple, o la de, sí, Play Store o la de Apple, cualquiera de esas dos, como no tienen malware, estas empresas no las identifican como malas, porque en su código no hay nada malo, pero recuerden que todas las aplicaciones tienen justamente esa modalidad. Me das acceso a tus fotos, me das acceso a tu teléfono, me das acceso inclusive a las llamadas telefónicas, a los registros que tienes en los teléfonos. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que vamos a bajar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? Si realmente no necesitamos esa aplicación, pues la verdad, lo menos que se pueda utilizar este tipo de aplicaciones y que son tan intrusivas, sobre todo son intrusivas, pues ingresamos muchos datos y está en juego pues mucha de la información que contienen nuestros dispositivos. Hay que utilizar los antivirus, eso es muy importante. Cualquier dispositivo, desde un teléfono celular hasta una tableta, hasta una laptop, es importante tener un antivirus. Eso es muy importante, contar con un antivirus. ¿Por qué? Porque cuando estos códigos maliciosos, que algunos ya tienen firmas reconocidas, las antivirus o las herramientas de antivirus nos permiten reconocer cuando, por ejemplo, un ransomware, algunas ya cuando hay un ransomware, ya te detecta, ¿no? Cuidado, este archivo te puede ocasionar algún tipo de problemas, fallo en el equipo. Entonces, por eso es importante tener tanto en los teléfonos celulares como en las tabletas, como en cualquier equipo de cómputo, algún tipo de antivirus. También es importante, por ejemplo, lo que les comentaba en los usuarios, antes de descargar las aplicaciones, si tiene algo negativo, no hay que descargarlo. Hay que mantener siempre actualizado el sistema del teléfono, de los dispositivos y de las tablets. Cuando algunos dispositivos ya tienen un sistema operativo que ya no va a tener ningún tipo de actualización, por ejemplo, en el caso de los equipos Windows, es importante valorar que estos equipos ya no van a tener ninguna protección, aunque le pongas un antivirus, hay puertas traseras, hay vulnerabilidades en los sistemas ya que empiezan a ser obsoletos o que ya son obsoletos, sobre todo en los servidores. Hay que tener mucho cuidado porque entonces, por más que le metamos un antivirus carísimo, pues si es un sistema operativo ya de bastantes años, puede tener una vulnerabilidad y entonces por eso los atacantes mandan códigos maliciosos, mandan parches, mandan programas que puedan acceder a la información. Hay que revisar los permisos de las aplicaciones que se desean instalar. Si pide más de los necesarios, pues es recomendable no descargarla.
Hay que activar siempre el servicio de alertas de tu banca en línea. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cualquier transacción que ustedes detecten en ese momento se pueden dar cuenta y es el momento oportuno de llamar al banco y decir, no reconozco la transacción, a ver qué está pasando, quién está haciendo uso de mis datos, y en ese momento pueden parar el fraude, pero ya después, si no se dan cuenta con las alarmas, a veces los atacantes empiezan con cantidades mínimas imperceptibles, 5, 20, 10 pesos, y si el usuario no se da cuenta, o 100 pesos no se da cuenta, entonces dicen, a lo mejor hay más, y empiezan a usar mayores montos para estos créditos o para cualquier pago en línea. Entonces hay que tener cuidado. Si percibimos alguna transacción que en este momento no es reconocida, hay que verificar en el banco qué está pasando. Pero, ¿cómo podemos hablarlo al banco? Les recomiendo utilizar el número telefónico que viene detrás de su tarjeta, porque muchas veces les ponen, por ejemplo, en los mensajes de WhatsApp, llama a este número telefónico. No le estás hablando al banco, le estás hablando al atacante, entonces al delincuente. Entonces es importante aprender a reconocer que tienes que hablar a tu banco y no al teléfono que vienen los mensajes. ¿Sí? Para la banca en línea, pues es importante que hay que acceder desde el sitio oficial. ¿Sí? Cuando te manden una liga, que entres a tu banco, hay que tener mucho cuidado. También en las tarjetas, al reverso de las tarjetas, luego viene el sitio web. Entonces es importante aprender a reconocer el propio sitio web de la banca en línea, que ahorita son pocas las personas que utilizan la banca en un navegador, pero sí las hay. De hecho, sí hay quien utiliza la banca en el navegador, pero también ahorita se utiliza en el dispositivo móvil. Entonces, más práctico en el dispositivo, pero sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de ligas. Hay que desactivar en el navegador la opción de recordar contraseña. ¿Por qué? Pues ya les había comentado, ¿no? Hay un malware que se roba las contraseñas que se guardan en el navegador, y si dejamos la contraseña del banco en el navegador, pues es fácil que se roben, por ejemplo, nuestro acceso a la banca en línea. Hay que monitorear las cuentas, como les comentaba, las notificaciones en el celular de la banca en línea, no responder nunca a los correos electrónicos. Cuando nos mandan a una liga y justamente nos manda un mensajito como que se llama pop-up, ese mensajito es una alerta, nos va a redirigir a un sitio de publicidad, pero ese sitio de publicidad pareciera ser de publicidad, pero a veces nos manda a un sitio donde puedes descargar algún tipo de código malicioso. Entonces, por eso es importante que los antivirus nos prevengan de este tipo de ligas. Justamente para que el usuario no le dé clic al pop-up, lo que se llama a la ventana emergente, lo que hace el antivirus es bloquear la página y te dice, por ejemplo, el antivirus te dice, no puedes acceder a esta página porque es probable que te roben tus datos. Entonces, de ahí la importancia de tener los antivirus. Todo va ligado, nos damos cuenta, todo va ligado. Hablábamos en WhatsApp de la doble autenticación. Tanto en Android como en iOS, puede ser que la cuenta esté ligada a una huella digital, a una contraseña en números, pero siempre hay que utilizar la verificación de 2 pasos. Crear un PIN. Este PIN generalmente es de 6 números, algo que no sea complicado, pero no utilicen su fecha de nacimiento, por favor, porque pues esa es una clave muy fácil de adivinar. Entonces, crear un PIN de un número que les sea familiar, pero que no esté ligado ni con fechas de nacimiento, ni con aniversarios personales. Entonces, agregar un correo electrónico también puede ser un apoyo para la recuperación, justamente cuando se hace el SIM swapping, cuando se clona la tarjeta SIM, o cuando se quiere hacer el cambio de portabilidad, pues justamente cuando ya el delincuente tiene acceso a tu dispositivo, con este correo electrónico o con este NIP, con este PIN, si él no se lo sabe, no puede acceder entonces por ejemplo, a la red social o a WhatsApp. Entonces, de ahí la importancia de poder tener este tipo de herramientas que nos permitan protegernos en dispositivos. Y hay que activar esta función para todo, para correo, para redes sociales. Hablando del malware, pues justamente hay que evitar
acceder a mensajes o a números de remitentes desconocidos, ingresar a ligas, actualizar el sistema operativo, ya lo hemos comentado, es muy importante, los antivirus. Si perdieron un envío, no lo reclamen, bueno, dicen, no, si no pediste un envío, pues no lo reclames, puede ser una estafa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el correo no deseado. Como ya les comentaba, cuando les dicen, no, pues es que hay un paquete que puedes recuperar por 100 pesos, dices, a lo mejor es una bicicleta, a lo mejor es una cámara, o sea, ya el usuario está como que imaginando que el valor de lo que va a obtener es mucho mayor de lo que va a invertir. Entonces, de ahí los delincuentes apuestan justamente a la curiosidad del usuario, para que el usuario le dé clic justamente a este tipo de ligas y que pues sea más fácil para ellos obtener sus datos financieros y o personales. En resumen, pues hay que utilizar la autenticación de 2 pasos, solamente utilizar aplicaciones oficiales para los servicios, instalar los antivirus en todos los dispositivos móviles, pero sobre todo hay que ser precavidos al contestar cualquier llamada telefónica. Si ustedes no pidieron un servicio, es mejor que acuden directamente al banco. Sabemos que a veces puede ser engorroso, sabemos que a veces puede ser demasiado tiempo, ¿no? Que el tiempo es lo que a veces no tenemos. Sin embargo, debemos aprender a proteger justamente nuestros activos. Entonces, hay que también procurar no abrir los archivos que sean de un origen desconocido. Inclusive en empresas, cuando tú ya sabes que tu equipo de trabajo te va a mandar algún tipo de archivo, pues, bueno, ya lo sabes, hay que revisar al remitente, hay que revisar que justamente sea la persona que dice ser. Y si no estamos esperando ese archivo, esa cotización, pues hay que llamar directamente a estamos en la empresa, ¿no? Y en la empresa es fácil que nos llamemos, oye, me mandaste esto, mira, es un documento, sí me lo mandaste o para qué me lo mandaste. Es importante verificar antes de descargar y sobre todo, pues bueno, si ya lo descargamos hay que tener cuidado con lo que descargamos y si tenemos el antivirus, pues bueno, nos va a ayudar. ¿Pero qué nos va a ayudar? No importa que tengamos el mejor antivirus del mundo. Lo que nos va a ayudar es mantenernos a la vanguardia, mantenernos actualizados, mantener siempre alerta cuáles son las tendencias, qué está pasando, cómo me pueden... ¿Cómo puede un delincuente hacer un tipo de fraude? Así como ellos nos estudian como víctimas, nosotros hay que saber también cómo prevenir este tipo de conductas. No adelantar dinero tampoco ante ningún préstamo. Lo que les pasaba con las aplicaciones, ¿no? En las aplicaciones les pedían un dinero como tipo de pago inicial para poder darles un monto mayor o un préstamo mucho mayor de lo que el usuario iba a invertir. Sin embargo, pues hagamos cuentas que de 100 en 100 o de 1000 en 1000 y que sean varios los usuarios que son estafados, pues sí se está financiando a la delincuencia. Entonces, hay que tener justamente este tipo de precauciones, los sorteos, justamente hay que ver que sí, efectivamente puede haber sorteos, pero hay que verificar que la información sea la correcta, ¿no? Hay que buscar que no nos vayan a dejar algún tipo de código malicioso, que nos pueda afectar a los dispositivos. Hay que proteger justamente nuestra información, toda la información. Justamente el atacante siempre va a empezar desde lo más pequeño. Para llegar a una empresa, empieza por un usuario. Su vida, desde sus redes sociales. Hay que proteger mucho también las redes sociales personales, ¿sí? A veces estamos diciendo dónde estamos, con la familia, a dónde vamos, que no vamos a estar en casa. Entonces, los delincuentes empiezan a estudiar desde las redes sociales, inclusive en las empresas, pues ya actualmente para un trabajo, para aplicar algún trabajo, pues te dicen, a ver, dime cuáles son tus redes sociales, pues para ver con qué tipo de persona estoy tratando y a quién voy a contratar, ¿no? Pero ese es en el ámbito empresarial, pero en el ámbito de los delincuentes, pues es justamente para saber cuáles son sus hábitos, qué tipo de personas, nivel económico.
y muchas de estas razones les permitan a los delincuentes obtener datos financieros y personales de los usuarios. Yo les agradezco mucho la atención, el tiempo prestado para escucharme, para que puedan obtener esta información que nosotros les brindamos desde la Guardia Nacional. Les pedimos también que pues, nos sigan a través de redes sociales de la Guardia Nacional. Tenemos la campaña, el lanzamiento de la jornada Internet Seguro para Todas y Todos. Las infografías que yo les presenté, hay muchas en nuestras redes sociales, no solamente de estos temas, hay infinidad de temas en donde ustedes pueden obtener de manera visual, así un poco más sencilla, los temas que yo les estoy tratando, y pues esta infografía son útiles para prevenir este tipo de actividades y de delitos. Por mi parte, ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y pues es la información. Si tienen alguna duda, pues estamos a la orden. Muy bien, muchísimas gracias a la licenciada Marlene García por su ponencia, por su presentación. Empiezan a haber muchas preguntas. De entrada tenemos una mano levantada con Ardash y posteriormente Luis Manuel Estrada tienen preguntas. Si quisieran, por favor, hacer sus preguntas, empezaremos por, supongo que es por orden, no me fijé quién levantó la mano primero, pero pues Ardash, si quieres, adelante, por favor. Muchas gracias a todos. Licenciada Marlene, muchas gracias por su plática, muy interesante. Tengo una pregunta muy rápida. Es muy común que recibes llamadas de números desconocidos que te ofrecen servicios, que el banco, todo ese tipo de fraudes que ya conocemos. Yo descubrí que ahí puede uno silenciar llamadas de números desconocidos y pues ya no entran para nada, ¿no? Solamente de la gente que tengas en tus contactos. Eso me ha resultado muy efectivo porque bajó dramáticamente la cantidad de llamadas que recibía por ese tipo, ¿no? A veces uno contestaba para pues, saber qué era por curiosidad y siento que eso activaba o dejaba activo de alguna manera que sí hay gente que contesta ese número y que sí puede en algún momento caer, ¿no? Con algún engaño bastante eficiente. Y yo noté que bajó mucho. Se lo apliqué a varios empleados aquí de la compañía, familiares, pero he visto que no resulta igual para todos. En algunos hasta salió peor, reciben más y más llamadas, ¿no? ¿Hay alguna, de entrada, un lugar donde pueda yo reportar todos esos números que estoy seguro que son de fraude? Y dos, ¿cómo se puede atacar ese escenario, ¿no? De llamadas de números falsos para tratar de robar información. Claro, mire, sí es importante, lo que está haciendo es mandarlos a spam, se pueden reportar los números, se pueden reportar al 088. Sí se pueden reportar, se boletinan, sin embargo recordemos que en México es muy fácil obtener un número, ¿sí? De cualquier compañía. Entonces, pues ya reportamos ese número y pues ellos agarran y utilizan otro, ¿no? Pues, venta de chips hay al por mayor. Se ha hecho, sí, en ese tipo de reportes, buscar que ya no les vuelvan a llamar, pero sí, como dice, en algunas personas funciona muy bien, pero es importante que, por ejemplo, puedan poner por ejemplo, cuando les llaman por WhatsApp, hay una opción de bloquear los números. Entonces, si no son números conocidos, pues sí hay que tratar de bloquearlos y de identificar justamente que si ya contestaron, el empleado ya contestó, a veces lo que están esperando es que el delincuente lo que está esperando es que usted le regrese la llamada y le diga, oye, tengo una llamada perdida de este número. Y entonces, sí, mira, somos un seguro, y de ahí empiezan a sacar más y más y más información. Entonces, es importante reportarlo al 088, ahí nosotros, hay un equipo de colaboradores, hay un equipo de
de personas que están atendiendo las llamadas y que están boletinándolas, pero sí, como le digo, el factor que no nos beneficia mucho es que justamente estos números, cuando se reportan, se desechan, y luego, desafortunadamente, cuando nosotros adquirimos una línea telefónica, resulta que adquirimos un número, esos números se reciclan. Entonces, ya lo tiene una persona que a lo mejor es buena, ¿no? Y tiene adquirió ese teléfono. Tuvimos una vez un reporte parecido de una señorita que nos dijo, oiga, es que este teléfono era de una casa de citas y resulta que me dieron la línea. Digo, no, pues entonces lo que tienes que hacer es ir a tu teléfono y decirle que quieres cambiar el número, porque pues te van a seguir llamando, porque pues ese número ya estaba en internet, o sea, total que la chica tuvo que dar de baja el teléfono, porque ya se reciclan. Desafortunadamente también pasa eso. En México los números telefónicos se reciclan. No sé si le contesté la pregunta. Sí. Entonces, pero la recomendación es entonces bloquear los números y en medida de lo posible no contestar, ¿no? No contestar, exactamente. Ok, bueno, muchas gracias. Luis Muchas Manuel gracias. Estrada, tenés su mano levantada también. Adelante, por favor. Gracias, Héctor. Mira, oficial, todo claro. Aquí nada más te tengo un detalle. Mira, cada día son más las aplicaciones que necesitamos para cuestiones de trabajo. Es impresionante la cantidad de información que manejamos. Y la verdad, mira, yo, por ejemplo, todos los días tengo que depurar 2 o 3 veces los mensajes que tengo en mi WhatsApp, que es el medio más común. Entonces, aquí es una pregunta y es un consejo más que nada. ¿Cómo le harías tú para identificar cuáles son las personas? Mira, estamos, por ejemplo, yo soy secretario de la Comisión de Seguridad y Justicia de Coparmex Ciudad de México, entonces es impresionante la cantidad de información que manejo. Ya estoy en muchos grupos abiertos y ahí se recibe una información impresionante de información y muchas bien interesante y no nada más nacional, sino internacional. Entonces, ¿qué consejos me darías para cuidar esa parte? Porque hay grupos en los que tengo que participar por la posición. Además, soy el secretario de ASUME. Entonces, estoy muy metido en esto. ¿Qué consejo me darías, oficial? Gracias. Gracias, Héctor. Gracias. ¿Para proteger las aplicaciones? No, para discernir en qué grupos, por ejemplo, en qué grupos debo de participar y en cuáles me tengo que retirar. Bueno, los grupos sí puedes participar en los que tú consideres de mayor importancia. Sin embargo, cuando se descargan los archivos, hay una herramienta que se llama Virus Total. Esa herramienta, tú puedes subir un archivo, una liga, y ahí puedes analizar la información que te están mandando, ¿sí? Sobre todo los archivos. Antes de abrirlos o ejecutarlos, en esa herramienta se pueden subir y se puede analizar si es algún tipo de malware o si es algún tipo de código malicioso, ¿no? Entonces, no podemos prescindir de la información, eso es indudable. Sin embargo, sí podemos proteger el dispositivo con el antivirus. Muy bien, oficial. ¿Qué opinas? Yo utilizo McAfee. ¿Qué tan seguro lo consideras que es? Bueno, a algunas personas les funciona. Realmente, yo considero que sí, es una buena herramienta. Cualquier antivirus es una buena herramienta. Depende justamente de algunos que son gratuitos. Las aplicaciones gratuitas o las herramientas gratuitas están limitadas, pero si tienes una licencia pues ya que sea de paga, pues ya va un poquito más a la protección, porque protege los navegadores, protege los archivos que descargas, protege los dispositivos. Tienen variantes, estas herramientas de antivirus, tienen ahora sí que cobertura, puede ser como los seguros, ¿no? Una cobertura mínima, una cobertura amplia, pero realmente, como les digo, la seguridad no es absoluta. Aquí lo importante es que el usuario tenga conocimiento de que están sucediendo este tipo de ataques, porque tenemos que tener la mejor máquina, la mejor tecnología, pero si el usuario no la sabe usar, eso es a lo que le apuesta el delincuente, que el usuario es curioso por naturaleza y que en algún momento, inclusive tenemos sentimientos, ¿sí? En algún momento nos sentimos vulnerables, estamos distraídos y en ese momento hasta podemos contestar una llamada telefónica y sin darnos cuenta ya dimos los datos, porque estábamos tristes, porque parece que no, pero el estado anímico influye mucho en la ingeniería social y eso es a lo que le apuestan los delincuentes.
Muchas gracias, oficial. Todo claro. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Alfonso Ponce tiene su mano levantada. Muchas gracias. Sí, mi pregunta es básicamente en entornos mixtos o híbridos, donde manejamos diferentes sistemas operativos, tenemos, pues, digo, ya es lo más común, ¿no? Anteriormente, en mis épocas, pues te enfocabas a un listado de personas que tenían, pues, no sé, todos laptops y tenías un control más exacto. Pero ahora nos encontramos con escenarios donde incluso la persona tiene su equipo personal y empieza a mezclar información. O sea, aunque tú le digas, te estamos dando un teléfono celular para el trabajo y tu personal pues es tuyo, acaban mezclando, ¿no? Entonces, en estos ambientes híbridos, ¿cuál sería la recomendación que nos podrías hacer para prevenir, ¿no? Siempre habrá casos, pero ¿de qué manera podemos prevenir en escenarios donde tenemos multiplataformas y multidispositivos? Gracias. Muy bien, Alfonso. Mira, esto es muy importante lo que tú estás tocando. ¿Cómo podemos protegernos? Bueno, pues a través de una VPN, ¿sí? Para el uso de las plataformas, para el uso de la información, para la conexión a la información de la empresa, podemos utilizar VPNs. Y para poder regular a los usuarios, no hay otra más que políticas. Desafortunadamente, con disciplina, con políticas de las empresas, es como nosotros nos alineamos, por así decirlo, ¿no? Tener una política de que solamente puedes utilizar el teléfono de la empresa, porque pues el utilizar el teléfono personal, si imagínate, si se lo llegan a robar, y ahí llevas algún proyecto, llevas datos de la empresa, es más la cartera de clientes, ¿no? Entonces, sí es importante, las únicas herramientas que nos pueden ayudar justamente contra esta problemática son las políticas, y justamente se puede utilizar otro tipo de herramientas como las VPN para proteger la información. Eso es algo que nosotros hemos utilizado aquí en Guardia Nacional, las políticas, bueno, siempre, por ejemplo, en el CRMX tenemos políticas del uso de las tecnologías de la información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Identificar cuáles son nuestros valores o nuestros activos más importantes. Y una vez que estemos identificando estos valores, este es un tema un poco más extenso, pero sí sería importante, por ejemplo, ver en el estándar ISO 27000 el sistema de gestión de seguridad de la información, cómo vamos a proteger nuestros activos. Entonces, ahí hay estándares. Hay mucha información relacionada con estos estándares y que ustedes mismos cómo poder empezar a trabajar ese tipo de políticas. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿A dónde quieren llegar? ¿Y cuál es la información más importante que quieren proteger? Pero de entrada sería esa, políticas y pues el uso de herramientas que te permitan proteger la conexión. No sé si respondí tu pregunta, si quedó. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Excelente día a todos. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas en vivo? Hemos tenido bastante participación también en el chat. Ya por ahí hemos contestado algunas preguntas que espero que hayan sido resueltas de conformidad a lo que preguntaban. Sin embargo, pues vamos, si alguien más quisiera aclarar, extenderse un poquito más en su pregunta, pues adelante, aprovechemos el tiempo que tenemos. Gracias, mi presidente. Como lo mencionó, ya tenemos algunas preguntitas ahí en el chat. Le cedemos por ahí la palabra. Tenemos 6 preguntas para ser exacto. Me parece que las seccionamos en 2. Voy mencionando a las 3 primeras personas para que puedan extender de favor su pregunta. La primera es de Mati Laura, posteriormente Leónidas Cruz y Cecilia Fonseca. ¿Sale? Adelante, Mati Laura. Gracias, buenos días. Hay aplicaciones donde puedes como bloquear teléfonos, incluso desde que suena el teléfono te dice, no sé, con algún título, como que es a nivel, no sé si nacional o internacional, y te dice así de fraudes, no sé, Santander, o como alguien le ponga según quien lo registre. O sea, a mí me llaman y yo a la hora que lo recibo digo, fue un fraude de esto, y ahí lo
guardo en la aplicación y le pongo algún nombre como para que a la otra persona que tenga la aplicación le salga con ese título. Pero no sé qué tan seguras son, digo, las he visto, las he escuchado, yo no la tengo instalada, pero ahorita me hace decir, bueno, ¿realmente es segura o estamos también dando información que no deberíamos? Pues se corre ese riesgo de que no sean aplicaciones seguras, pero como les comentaba, podemos ver, por ejemplo, en los comentarios, en las, por ejemplo, se llaman reseñas, en las reseñas que tiene la aplicación. Sí, ahí podemos ver si estas aplicaciones son útiles o no son útiles. Algunas empresas de seguridad, inclusive las puedes buscar en internet, recomiendan estas aplicaciones. Nosotros pues no podemos recomendar marcas, pero sí puedes buscarlo en internet. Hacer un comparativo es como cuando vas a comprar un carro, ¿no? A ver cuál me funciona más. Entonces, derivado, justamente los compradores siempre nos vamos por la reseña, ¿no? ¿Qué beneficios? ¿Cuáles son las opciones? Realmente sí hay muy buenas herramientas que nos permiten justamente bloquearlo, pero inclusive los teléfonos ya lo traen, ¿eh? O sea, no necesitas bajar una aplicación, hay que buscar en configuraciones de los teléfonos y, por ejemplo, la marca del mío ya me lo manda como spam. Entonces, si podemos verificar para no descargar justamente estas aplicaciones en la configuración, tú puedes revisar en la configuración de tu dispositivo que te vaya ahí avisando. Ya algunos teléfonos ya los traen, ¿eh? Actualmente las nuevas tecnologías ya lo traen porque el mío ya tiene algunos añitos, pero todavía me marca los números, me los marca como spam, me los marca, y si yo lo pongo como spam en mi mismo teléfono, como tú dices, ya me dice, este teléfono es un spam. Entonces, si no le queremos apostar a la aplicación, busquemos las configuraciones de nuestros dispositivos y pues utilizar nuestro propio dispositivo como herramienta de defensa. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias, suboficial Marlene. Cedemos la palabra por ahí a Leónidas Cruz, por favor. Muchas gracias, agradezco el espacio. Y sí, pues existen muchas dudas acerca, y lo cual agradecemos que nos hayan proporcionado este webinar, porque nos da mayor certeza o podemos tomar más precauciones. Mi pregunta o mi inquietud es acerca de, precisamente creo que ya estaba tocando ese punto, es de cómo evitar que te entren llamadas. Y bueno, la asocio también al hecho de que ¿de dónde obtienen los datos las personas que hacen mal uso de nuestros números telefónicos? Bueno, hay muchas formas. Desafortunadamente, recordemos que nosotros mismos facilitamos los datos, ya sea en internet, en centros comerciales para tarjetas de crédito, en foros, en redes sociales. Nosotros mismos damos nuestros datos, ¿sí? Inclusive para algunos servicios, ¿no? Desafortunadamente, en algunas empresas, pues no hay personal ético que te proteja la información. Y es de ahí cuando surge, por ejemplo, la ley de protección de datos en posesión de terceros, que eso es muy importante para todas las empresas. ¿Cuál va a ser el uso de tu información y para qué la van a utilizar? De ahí surgió justamente esa parte para proteger los datos personales, pero antes no se tenía esa precaución, ¿no? Ahora, siempre que vamos a tomar cualquier formulario, vamos a aplicar a cualquier trabajo, vamos a aplicar a cualquier entrevista, a ver, pues sí, ok, mis datos, ¿dónde está tu aviso de privacidad? Debemos de empezar a preguntar, ¿dónde está tu aviso de privacidad? ¿Cómo vas a proteger mis datos? ¿Y cuál es el trato que le vas a dar? Porque sí, les digo, muchas veces en redes sociales, por descuido, inclusive a veces en nuestros estados de redes sociales, en mensajería instantánea, a ver, no nos damos cuenta. Y lo que no vemos, desafortunadamente, el internet es así. Lo que no vemos como peligro, que en internet no se visualiza, al contrario, vemos imágenes o páginas diseñadas de una manera
tan sorprendente que, ay, empezamos a meter datos, ¿no? O queremos suscribirnos a algún tipo de foro o a algún formulario, inclusive ahí los usuarios, como no vemos el peligro, pues empezamos a meter los datos y de ahí empiezan a obtener los datos justamente. O a lo mejor sin querer por ahí dimos ya con una vez que nos hayan tomado desprevenidos, como decían en las llamadas de las telefónicas, ¿no? Ya empezamos a dar nuestros datos. Nos empiezan a preguntar, ¿con quién tengo el gusto? Soy de tu compañía telefónica, ¿con quién tengo el gusto? Pues si eres de mi compañía telefónica, debes de saber cómo me llamo. Si eres de mi banco, debes de saber cómo me llamo, porque el banco o la empresa tiene mis datos. Entonces, de ahí debemos empezar a sospechar por qué quieren obtener mis datos, ¿no? Entonces, principalmente nosotros somos los que damos los datos y otras veces, pues, el mal uso de las personas que tienen nuestros datos, pues lo utilizan para marketing, ¿no? Para mucho, sobre todo para marketing. Muchísimas gracias, licenciada. Le agradezco mucho el haber contestado la duda. Muchas gracias. A usted, Leonides. Muchas gracias, oficial Marlene. Cedemos la palabra ahora a Cecilia Fonseca. Por favor, adelante, Cecilia. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por la presentación, oficial. Una consulta. ¿Cómo podemos hacer para reportar esas páginas que suplantan la personalidad de alguna marca, de alguna empresa? No sé. Por ejemplo, ahorita están muy de moda las que suplantan las de Mercado Libre o la de Costco, Lala, no sé, hay infinidad de empresas de las cuales encontramos páginas falsas, ¿no? Tan simple como agregar un carácter, quitarlo, no lo sé, hay una cantidad de variantes. ¿Hay alguna página en línea donde podamos hacer este reporte y no solo a través de una cuenta de correo? No sé, ¿qué nos puede comentar al respecto? Páginas en línea no tenemos como tal. Por algunas instituciones como SAF o Conducef, a ellos les llegan creo que tienen formularios para que puedan ahí poner, inclusive ustedes pueden ver páginas ahí de las que reportan, pero si ustedes en su empresa tienen algún tipo tienen esta problemática, ya les compartí el correo electrónico del CRMX, es el equipo de respuesta de phishing, el de suplantación. Es importante que nos pongan el nombre de su empresa o la liga original. ¿Sabes qué? Mi liga original, mi sitio web legítimo es y el sitio que me está suplantando es porque es importante que ustedes me acrediten cuál es su sitio legítimo, porque supongamos que una empresa X vende carros, ¿no? Y entonces de repente me dicen, es que me estafó la empresa y no me dio mi carro. Y entonces en lugar de darme la página a la que entró y a la que lo estafó, me dan la página legítima. Entonces ahí ellos, pues ellos quieren que se tire esa página, ¿no? Nosotros nos damos a la tarea de investigar cuáles son los sitios legítimos, hacemos ahí pues un análisis, un balance de cuáles son, y ante la duda pues llamamos, preguntamos, investigamos a fondo cuál es la legítima. Pero de preferencia lo que pedimos es que el afectado, en este caso la empresa, nos ponga su sitio web legítimo y el sitio web apócrifo, el que lo está suplantando, justamente para nosotros poder de ahí tener un referente y cuando, por ejemplo, algún usuario, porque nosotros recibimos denuncias ciudadanas, algún usuario nos reporte su liga, pues saber que es justamente la legítima, ¿no? A nosotros nos acorta ya la identificación de cuál es la liga que es legítima. Sin embargo, todo tiene un proceso de análisis. Y sí, ya les puse por ahí el correo, de alguna manera más, si también quieren marcar 088, quieren reportarlo, pero el correo electrónico que ya se los proporcioné ahí en el chat es el que nosotros utilizamos directamente el equipo de phishing, de suplantación. Ellos son los que se encargan de analizar justamente este tipo de problemáticas, y lo que hacen es justamente la desactivación. Se hacen gestiones porque estas páginas no están en México, están a nivel internacional, ni siquiera se alojan en México. Entonces es importante pues hacer algunas gestiones, no importa el país, Ucrania, Estados Unidos, Cuba, no sé, cualquier país. Nosotros pedimos a la empresa que aloja el sitio apócrifo que lo
lo inhabilite o que lo quite, o sí que lo retire de Internet, ¿no? Entonces, no tenemos injerencia directamente contra los sitios, pero sí podemos solicitar de manera internacional y sí hemos tenido muy buenos resultados con este tipo de gestiones. No sé si le contesté su pregunta. Muchas gracias, suboficial Marlene García. Entramos a las últimas 2 preguntas plasmadas ahí en el chat. Cedemos la palabra a Guillermo Estrada. Adelante, Guillermo. Hola, muy buenas tardes. Una disculpa, estaba un poquito atento a la conversación. Bueno, dentro de las preguntas que le establecí es precisamente en el chat, ¿qué era lo que estaba haciendo la autoridad para atender esa situación? Aparte de cómo recababan las denuncias, ya lo contestó la oficial, por ahí me di cuenta que mencionó una liga en la que se pueden hacer las denuncias, pero ¿cómo se le da el seguimiento? ¿Cómo sabemos que realmente está eso prosperando en cuanto a investigar, incluso sancionar a los sitios fraudulentos, ¿no? Porque, pues bueno, hasta donde me quedé, lo que están haciendo es básicamente hacer que desaparezcan, por así decirlo, no sé, de la Play Store o de la que se usa en Apple y quitarlos de ahí para que puedan dejar de funcionar o incluso de los sitios web. Pero realmente sus investigaciones han dado resultados, o sea, si hago mi denuncia, esta va a prosperar, va a lograr encontrar al responsable. Sé que depende de muchos factores, pero en términos generales, ¿cuál es ese porcentaje que se tiene de solución a estas actuaciones de delincuentes? Gracias. Sí, justamente lo que nos está mencionando la parte de la denuncia es muy importante. También es importante reconocer que se hace anteriormente, estoy hablando de como 10 años, los delincuentes todavía no tenían la precaución de de cuidar sus datos. Entonces sí ponían su nombre completo, su dirección, su teléfono, etcétera, datos así. Pero justamente a través de esta ingeniería social o de los datos que roban o de las identidades que roban, pueden poner los nombres de cualquier persona. ¿Por qué? Porque a veces para un sitio web no necesitas una identificación oficial. No te piden una identificación. Te pedirán una tarjeta de crédito que puede ser robada, que puede ser de otra persona, ¿no? Entonces, sí se puede, sí se denuncia, desafortunadamente el porcentaje de encontrar a la persona sí es muy bajo, de poder decir, porque ahorita ya se están protegiendo, ya no ponen, inclusive hay algunas leyes en Estados Unidos o en Europa que hacen la protección de los datos de quien registra los sitios web. Hablábamos ahorita de la posesión de datos, de la protección de datos en posesión de terceros, ¿sí? A nivel internacional también se tienen ese tipo de políticas de proteger la información, pero sí se pide, por ejemplo, hay algunas empresas de hosting a las que se les ha pedido, por ejemplo, información relevante. Oye, hay que hacer gestiones internacionales, definitivamente eso no es fácil, pero sí se puede hacer y sí se ha hecho. Para llegar, los datos que te llega a proporcionar el proveedor del servicio de alojamiento es el nombre con el que se registró, que pudiera ser verídico o no, y el número de la tarjeta, que también, bueno, con la tarjeta puedes obtener un número, puedes obtener información, y bueno, de ahí ya se desprenden otro tipo de indagaciones, pero es un proceso que en México pues apenas está pues llegando por este tipo de gestiones a los delincuentes. No es imposible. En el caso, por ejemplo, de las personas que hubo un tiempo en que ponían páginas que ofertaban vehículos en páginas web, y bueno, derivado de las denuncias, sí se logró capturar a algunas personas. El dato de cuántas personas fueron detenidas no lo tengo a la mano, pero se los consigo porque no es mi área de investigación, pero la mía es prevención. Sin embargo, podemos asegurarles que sí ha habido personas detenidas justamente por
por el delito, no tanto por haber hecho la página, ¿no? Sino por el fraude o por el daño al patrimonio que ocasionó a los usuarios o a las personas afectadas, justamente. Le digo, no es algo que sea de ahorita o de hoy a la mañana, pero sí ha habido detenidos por personas que han puesto este tipo de páginas apócrifas. Muchas gracias, suboficial Marlene García. Entramos en la última pregunta plasmada en el chat. Cedo la palabra a Víctor Jiménez. Adelante, mi estimado Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Mi pregunta es referente a si es cierto que los dispositivos Apple tienen más mecanismos de seguridad para no poder ser hackeados o poder descargar sin nuestra autorización imágenes, contraseñas o demás datos. Pues mira, No Víctor, necesariamente un antivirus. perdóname que te lo diga, pero el hecho de que tengan una Apple o que tengan una Mac no significa que no vayas a ser propenso justamente a un ataque de este tipo. ¿Por qué tenemos mayor referencia de los equipos Windows? Porque generalmente es como que lo que más hay en número, ¿no? Los equipos Windows. Ahorita ya las otras marcas, otros equipos de Linux, ya también pues hay diversas marcas y demás. Sin embargo, todos los dispositivos tienen los mecanismos de seguridad. Todos son buenos, pero hay que justamente depende del usuario. Tú puedes no tener antivirus, y sí te puede ayudar justamente las aplicaciones que tiene tu dispositivo. Sin embargo, si tu dispositivo no tiene eso que se llama hash, que es como una identificación, haz de cuenta que es un CUR, y entonces identifica la marca exacta del código malicioso que está entrando a tu dispositivo. Eso no lo tienen, ese antivirus a lo mejor no lo tiene en tu teléfono, no tienes un antivirus, o pudieras tenerlo. Entonces, es importante sí contar con algún medio de protección. Sí, los dispositivos, como te decía, puedes tener la caja más fuerte del mundo, puedes tener el mejor dispositivo, pero sí, la mejor defensa es el conocimiento. Sí, son muy buenas las aplicaciones, todos los teléfonos tienen esa facilidad de protección, porque te digo, los teléfonos actuales ya no necesariamente le puedes descargar un antivirus, porque si tú revisas en tus configuraciones, algunos teléfonos ya tienen para limpiar pues la memoria caché, ya tienen para, como tú dices, para no dejarte descargar. Todo depende mucho de tus configuraciones, pero sí es importante conocer que el mejor medio de protección siempre va a ser el conocimiento de este tipo de acciones delictivas. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, suboficial Marlene García. Mi presidente Héctor Méndez, agotadas las preguntas en el chat. Muy bien, pues no me resta sino agradecerle a la licenciada suboficial Marlene García por su excelente participación, toda la información que nos dio, que es realmente muy, muy valiosa. Solamente me gustaría acotar que lo mejor que tenemos para la seguridad es el propio usuario. O sea, hay que usar nuestro instinto, hay que usar de alguna manera todo lo que nos comentó la licenciada suboficial Marlene García, en el sentido de prevenir. Obviamente, si nos pasa algo es porque no hicimos una prevención adecuada, no seguimos las reglas, nos confiamos. Aquí yo lo que les pediría es, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, es subir la guardia. ¿Por qué? Porque realmente los malos están mucho más avanzados que nosotros. Yo les podría agregar el malware as a service, en donde ya es ataque dirigido hacia las empresas y por unos cuantos dólares te lanzan ataques de phishing, te lanzan ataques de mil cosas, ¿no? Ingeniería social.
y sobre todo los correos, ¿no? Esos correos, como bien nos lo explicó la licenciada suboficial Marlene García, que son para capturar información, para conocernos, son terribles. O sea, siempre van a necesitar una puerta por donde entrar. Lamentablemente, los que dejamos las puertas abiertas o las llaves en la cerradura somos los usuarios. Tengamos muchísima precaución con ello. La cultura de seguridad es algo muy importante, más allá de cualquier dispositivo, marca, modelo, costo, sino realmente pues es lo que nos podemos defender, con lo que nos podemos defender mejor. Gracias a todos los compañeros de Coparmex, a los terceros que pudieron participar también. Bienvenidos. Y otra vez agradezco a la licenciada Marlene García por su valiosa colaboración. Y bueno, pues ya les estaremos notificando de más eventos como estos para que sigamos nutriéndonos de buen conocimiento. Gracias a todos. Muy buena tarde. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, mucho gusto. Gracias. No, muchas gracias, tengan buen día. Gracias, Tocayo. Gracias, Nos vemos suboficial. en el siguiente evento. Vamos a estar. Estés bien. Muchas gracias a todos por su participación. Buen día a todos. Gracias. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo el webinar. Estuvo excelente.